Bueno, entonces, para iniciar en este tema del día de hoy, vuelvo y repito, quiero hablar con ustedes acerca de lo que es el significado de la Navidad. Todos tenemos un concepto diferente de Navidad. A algunos les gusta la Navidad, a otros no tanto. Para algunos es de suprema alegría, pero para otros es de un sentimiento de nostalgia, lo que es la Navidad. Y todos la celebran en cierta forma, de diferente manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Navidad, nosotros desde la iglesia local, es tarea de que la feligresía o las personas que vienen a nuestra iglesia, por lo menos tengan un concepto claro de lo que es y no es Navidad. Hablando acerca de lo que es el verdadero sentido de la Navidad o de lo que significa la Navidad, quiero contarles, yo quiero preguntarles, ¿cierto? Si ustedes sabían, por ejemplo, que hay lugares en el mundo donde está prohibido los árboles de Navidad. Hay lugares en el mundo donde están prohibidos los adornos de lo que es la Navidad o todo lo que tenga que ver con algo alusivo a la Navidad. Y todo porque, según ellos, por ejemplo, el árbol de la Navidad lo catalogan como un símbolo religioso o un símbolo sectario. Y la verdad, esto nos debe dar a nosotros tristeza. Creer que algunas personas piensen o crean que un árbol de la Navidad es un símbolo religioso. Esto lo único que nos muestra a nosotros es lo equivocada que está esta sociedad cuando van a definir lo que es verdaderamente la razón de estas épocas navideñas. Es más, hoy por hoy el mundo ya no llaman no le dicen a las personas feliz Navidad, sino felices fiestas o felices temporadas, porque el decir feliz Navidad en cierta forma para ellos es algo religioso. Muchos creen, o muchos aún de los que podemos estar aquí, muchos pueden llegar a creer que la Navidad es nieve, que la Navidad es de pronto esas casas grandes, iluminadas, con renos en el techo. Pero yo quiero decirles que eso es algo que a nosotros nos ha vendido ¿quién? Hollywood. A nosotros las películas nos han vendido eso. Es más, aquí en Australia, la Navidad es una época de verano, muchas personas decoran como si acá fuera nieve. Y acá no es un tiempo de nieve. La Navidad, ¿cierto? No son los renos. La Navidad tampoco es este muñequito de 2 bolitas con una zanahoria en la punta de nariz. ¿Cómo se llama? Snowman o Frosty, ¿no será el mismo? Otros lo llaman Olafo. Tengo una persona que viene acá que lo llama que es que pingüiñoño. ¿Sí? Hay diferentes, Rodolf, ¿sí? Otros muchos pueden creer que son los muñequitos de las galletas de jengibre, o los elfos, o Santa Claus, o Papá Noel. Que para mí, el año pasado hablábamos mucho de él, sinceramente, Papá Noel es el ladrón de la Navidad. Hoy por hoy da tristeza creer que la gente crea que los regalos les dicen que le tienen que escribir una carta a Santa Claus, o que qué le está pidiendo a Papá Noel. ¿Sí? Da tristeza creer, por eso yo lo llamo el ladrón de la Navidad. No tiene nada que ver. Sí, de pronto si dicen, no, lo que pasa es que él representa una persona en una época, hace yo no sé cuántos años, que tenía un corazón. Listo, bien. Pero hoy por hoy nos lo venden como ¿quién? Personas decoran con Papá Noeles y con ese otro tipo de cosas. Otro que también representa, o la gente cree que es Navidad, es por ejemplo el Grinch, ¿cierto? El gruñoncito de la Navidad, lo colocan, también se decora con él. Y muchas otras cosas más. Yo quiero decirle que nosotros tenemos que saber que eso no es Navidad.
Un arbolito, ¿cierto? Si tengo un arbolito o no tengo un arbolito no quiere decir que yo entienda o no entienda la Navidad, porque eso no es un símbolo religioso. Nosotros debemos tener claros que lo que son los árboles de Navidad no son un símbolo religioso, ni tampoco lo son todas las cosas anteriormente descritas. Porque no existe un mandato bíblico que nos enseñe o nos muestre a nosotros acerca de cómo decorar las casas o cómo decorar el árbol de Navidad o dónde colocarlo. Tampoco hay un mandato bíblico que nos diga a nosotros cómo hacer el intercambio de regalos, porque para nosotros, mucha gente también Navidad es ¿qué? El comercio, intercambiar regalos, darnos regalos, ¿sí? Tampoco hay un mandato bíblico que nos diga cómo decorar la casa ni cómo decorar las ciudades en la época de la Navidad. Lo que hoy usted y yo conocemos como Navidad, muchas, no todas, muchas de las cosas que hoy usted y yo conocemos como Navidad no tienen arriba de 150 años de antigüedad. Es una cultura relativamente nueva a lo que hoy nosotros tenemos, ¿cierto? Muchas de ellas vendidas ¿por quién? Por Hollywood. Para muchos la Navidad es el tiempo para pensar acerca de Cristo como un bebé en un pesebre. Muchos creen que la Navidad o piensan en la Navidad en Jesucristo como un bebé, como el niño Dios en el pesebre. Un bebé indefenso que ha nacido en unas condiciones muy precarias y muchas veces se gasta uno el tiempo hablando y predicando de esta realidad. No quiero decir que el nacimiento de Cristo es un acontecimiento que no tenga en el pesebre que tengamos que dejar por fuera. El nacimiento de Cristo es un acontecimiento especial y milagroso, pero no es el foco principal de lo que es la Navidad. La verdad central de la Navidad es esta, que el niño que nació en la Navidad, ese niño es Dios. Esa es la Navidad. Que nosotros entendamos que ese que ha nacido en un pesebre, ¿sí? Allí de pronto tenemos un pesebrito, ese que nació en un pesebre, ese niño indefenso, ese niño es Dios. A veces pensamos lo que significa la Navidad para nosotros. A veces hemos visto qué significa la Navidad para esta sociedad, lo que significó la Navidad para María, lo que significó la Navidad para José, para los pastores. Pero hoy, en este día, yo quisiera que nosotros nos fuéramos un poquito más arriba. Yo quiero que el tema de hoy nos lleve a nosotros a que coloquemos nuestra mirada un poquito más arriba. Y que nos hagamos la pregunta, ¿qué significó para Dios el cumplimiento de las promesas de la llegada del Salvador? Pregúntese usted, no nos preguntemos solamente qué fue para María, qué fue para José, qué fue para los ángeles, qué representó, ¿cierto? ¿Qué significó para Dios Padre, para Dios Hijo y para Dios Espíritu Santo la encarnación de la segunda persona de la Trinidad? Quiero que pensemos por un momento en este día que estamos nosotros aquí escuchando, las consecuencias que todo esto conllevó. Por ejemplo, imagínense no más la alegría de aquel momento de la encarnación de Jesús, la alegría que pudo haber dentro de la Trinidad, porque el plan de la eternidad había empezado a correr. De que ese momento de que el hombre estuviera en enemistad con Dios, con Cristo, quedara saldado con la obra que se estaba comenzando a hacer allí, justo con ese nacimiento, donde Dios se encarnaba en ese hombre que estaba naciendo. Partamos del punto de que la espera de un Mesías no era ajena para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía cientos de años esperando un Mesías. ¿Por qué? Porque si usted lee el Antiguo Testamento está lleno de promesas de que había de venir un Mesías, que había de venir un Salvador. Hoy ellos, los judíos, todavía lo siguen esperando. Pero nosotros ya sabemos que ese Mesías que esperaban en el Antiguo Testamento
se reúne ¿quién? En la vida de Cristo Jesús. Sin embargo, entonces, el Mesías que ellos estaban esperando, ¿por qué ellos no lo reconocieron? ¿Por qué ellos siguen esperando ese Mesías? Porque el Mesías que ellos estaban esperando no era exactamente el Mesías que a ellos les llegó. En su corazón ellos habían fabricado un Mesías muy diferente. Ellos estaban esperando un libertador militar que los sacara de la situación sociopolítica en la que ellos estaban metidos porque se encontraban bajo el imperio romano. Ellos están en esclavitud, rindiendo cuentas al imperio romano. Y por eso ellos no quisieron diferente. Ellos estaban esperando una solución. Que el Cristo que se está predicando es un Cristo que no quiere que usted viva en pecado. Hoy quieren recibir un Cristo que le digan: Dios es amor y no importa la situación en la que usted ande, Dios siempre lo va a amar. No importa si se arrepiente o no se arrepiente, pero eso es falso. Ese no es el Cristo del cual habla la Escritura. Así que entonces, ellos estaban esperando un Mesías muy diferente. Ellos estaban esperando una solución muy parecida a lo que pasó en Egipto, cuando ellos estaban allí en opresión, cuando estaban en esclavitud, cuando clamaban para ser libres de allí la opresión de los egipcios. ¿Se acuerdan de ese suceso? Ellos clamaron y ¿quién apareció? Moisés. Ellos estaban buscando que llegara alguien así, que los sacara de la opresión de los romanos y los volviera ¿qué? Los llevara ¿a dónde? A una mejor vida, a una tierra prometida. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Vino a dar un mejor pacto que el que vino a dar Moisés. Así que entonces esta noticia de un Mesías era una promesa que se había realizado no añitos antes de que Jesús naciera. Era una promesa que se había hecho hacía mucho tiempo y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Tan temprano en la historia de la humanidad está esta promesa como desde el mismo Génesis 3:15. Si usted va a la palabra de Dios y usted lee Génesis 3:15, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Un momentico, ya lo van a colocar. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Usted es consciente que ahí está la promesa del Cristo? Yo creo que para muchos no es clara que ahí está la promesa del Cristo. En la cristiandad, este versículo se llama el protoevangelio, el cual nos habla a nosotros de la promesa que una vez cayó el hombre en el Edén, inmediatamente llegó la promesa que vendría alguien que volvería nuevamente en amistad a Dios con el hombre. Y cuando nosotros leemos esto, donde se habla de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás, estamos hablando de ¿quién? Simiente viene hablando de ¿quién? El hijo. Sí, y dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Cristo. Y que Satanás le heriría ¿en dónde? En el calcañal, o por aquí, sí, por el pie. O sea, algo irrisorio. Pero la simiente de la mujer, Cristo Jesús, aplastaría ¿qué? Su cabeza completamente. Lo cual hace referencia al momento en la que Cristo murió, ¿cierto? En la que Cristo murió en la cruz. Y ahí fue donde lo hirió en el calcañal. Pero con la resurrección de Cristo, al tercer día, Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Así que el pueblo de Israel estaba en espera de esta promesa y muchas más promesas que podíamos leerlas en esta tarde. Pero por tiempo no las vamos a leer, pero les queda como tarea en esta época de la Navidad. Póngase a buscar usted en su Biblia acerca de las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que son por cantidad, por cantidad.
Sí, dice dónde va a nacer, cómo lo iba a nacer, qué le iba a pasar, todo lo va a todas esas promesas los dice. Entonces, en este panorama estaba el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que esta promesa viene de Génesis 3:15 y pasando por toda la ley y los profetas, hablando de una y otra vez que vendría un libertador, un Mesías que se levantaría. Estaba en sus corazones cuando los ángeles se les apareció a los pastores haciendo el anuncio de que el tiempo, ese tiempo que muchos murieron esperando, había llegado. ¿Y qué dice en la palabra de Dios en Lucas 2, versículo 8 y 11? Nos recuerda la entrada de Cristo al mundo. Allí, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores. Y dice, y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de las noches sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, con justa razón. Y tuvieron ¿qué? Gran temor, porque el ángel les dijo, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la promesa del Mesías. Ahora bien, esto era el punto de vista del pueblo de Dios. Ahora, lo que yo quiero centrarme en el resto que queda de reunión, y el cual hablé hoy, es que nos vayamos un poco más arriba de la ecuación de la cual estábamos hablando, de qué significaba la Navidad para María, para José, para los pastores, ¿cierto? Que nos fuéramos un poco más arriba. Ahora, mirémonos, este era el punto de vista que tenían el pueblo de Dios. Ahora, la segunda persona de la Trinidad, ¿quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo. Y ese Hijo, somos conscientes que ¿quién es? Jesús. Ahora entonces la segunda persona de la Trinidad lo está viendo desde otro ángulo muy diferente. Ya lo estamos mirando de cómo lo estaba viendo el pueblo de Dios, esperando un Salvador que llegó como no era el que ellos esperaban. Pero ahora analicémoslo desde la segunda persona de la Trinidad, que lo está viendo desde otro ángulo muy diferente, y que yo quiero que nosotros también seamos conscientes de este ángulo que nos habla bien la palabra de Dios. Dios vino, óigame bien, Dios vino a engendrarse, viéndolo desde el ángulo de Cristo. Dios vino a engendrarse como hombre y a entrar en un útero por 9 meses. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Ustedes son conscientes del milagro que hubo allí en lo de que fue la encarnación de Cristo en María? Cristo entró en un útero. Y aquí hay algo creador, Dios el creador, el Dios que dice la palabra que ni los cielos de ser contenido en un útero por 9 meses para luego nacer. Y eso, vamos a ver un poco acerca de las implicaciones, segunda persona de la Trinidad, acerca de lo que significó la Navidad o el nacimiento o el venir, encarnarse en este mundo. A partir del versículo 6. Dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que entonces, a la luz de estos versículos, podamos ver lo que planteamos anteriormente, el punto de vista desde la segunda persona de la Trinidad. Con respecto a qué implicó, ¿cierto?, para la segunda persona de la Trinidad el encarnarse y en entrar en escena a este mundo, o sea, lo que nosotros llamamos Navidad. ¿Bien? ¿Qué implicó? Les voy a hablar de 7 cosas que implicaron.
para Cristo. Implicó que Cristo, dice el versículo 6, dice que Cristo dejó la gloria del cielo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo? Dejó el cielo para venir ¿a dónde? A la tierra. Así que implicó que Cristo tenía que dejar el cielo para venir a nosotros, para venir a buscarnos a nosotros. Y algo nos tiene que quedar a nosotros claro, que Jesús no dejó el cielo de mala gana. Dice la palabra de Dios que Él lo hizo alegremente y con gozo, teniendo en cuenta el gozo que le esperaba. Él venía con un propósito claro. Cristo vino con un propósito claro. Cristo se despojó de su trono y vino a este mundo solamente para obedecer la voluntad del Padre. Y lo vemos claramente en esa oración que Él hizo en toda su vida y claramente en la oración que Él hizo en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Él dejó su trono y vino a este mundo para obedecer la voluntad del Padre. Segunda implicación del nacimiento de Cristo. La segunda implicación para Cristo es que Él se despojó de sí mismo. Versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Dice, el versículo 7 nos habla, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando la palabra de Dios nos dice que se despojó de sí mismo, cuando hablamos de que se despojó, no estamos hablando de sus atributos como Dios, porque algo que nos tiene que quedar claro a nosotros, como lo dijimos al comienzo de qué es Navidad, de que Navidad es que ese niño que nació en ese pesebre es Dios. Nosotros no se nos puede perder de vista en ningún momento que Jesús nunca dejó de ser Dios. No es que Él vino a ser Dios allí cuando lo bautizaron. Jesús nunca dejó de ser Dios. Estamos hablando, entonces acá no estamos hablando que Él abandonó sus atributos, pero sí dejó ¿qué? Dejó su gloria para poder venir. Tenemos que entender que la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio del Señor Jesucristo, que es Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo. Él se convirtió en hombre para poder venir a este mundo y siendo hombre, siendo la única forma o manera de poder reconciliarnos a nosotros con el Padre. Quinta implicación, Cristo se humilló a sí mismo. Qué duro es la humillación. Qué duro es pasar un momento bochornoso u humillante. Normalmente la humillación, cuando nosotros recibimos, cuando tenemos un momento de esos es porque cuando hay humillación, es porque nos humillan a nosotros. Pero Cristo se humilló a sí mismo. Nosotros no nos humillamos a nosotros mismos para hacer quedar bien a otro. Pero Cristo, ¿cierto? Cristo se humilló a sí mismo, lo cual fue completamente diferente. Y eso es porque Él tomó la decisión de humillarse para obedecer al Padre. Y todo pensando únicamente en nosotros, no en Él. Sexta implicación. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Cristo, la implicación era que Cristo no solamente vino, sino que Él también tenía que morir. La muerte es un evento humillante, es un evento vergonzoso. ¿Y saben por qué nosotros lo tenemos que ver así? ¿Por qué la muerte es algo humillante? Porque Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre o al ser humano, ¿cierto? Para vivir. ¿Por qué entró en la muerte al mundo? Porque pecamos. Y Cristo, sin pecado alguno, el Él encarnarse y venir y habitar entre nosotros. Más bajo de humillación que fue
muerte de cruz. Ahora, ¿por qué lo hizo? Para salvarnos y reconciliarnos con el Padre y poder nosotros volver en amistad. Cuando nosotros somos conscientes de lo que dice Filipenses, vamos a entender entonces que todo esto implicó la Navidad para Cristo. Algo muy diferente para lo que a nosotros hoy significa la Navidad. La Navidad es comodidad, comida, lujo, fiestas, regalos, ¿cierto? Para la segunda persona de la Trinidad fue una cosa completamente opuesta. Pero entendamos que Él lo hizo para restablecernos y para restaurar nuestra relación con Dios. Amén. Yo los invito a que hagamos una oración. Coloquémonos en pie. Ahí, con sus ojos cerrados, cierre sus ojos y solamente piense lo que para usted significa la Navidad. Y ahora pensemos lo que estábamos estudiando a la luz de la palabra de Dios, lo que implicó la Navidad para Cristo. El Él encarnarse y venir y habitar entre nosotros. Piénselo ahí. Iglesia, tenga algo muy claro. Cristo nació en este mundo con una misión muy clara y nadie lo pudo desviar, ni el mismo Satanás ofreciéndole tantas cosas allí en el desierto cuando